Bienvenidos a otro capítulo de Conversatorios Culturales, un esfuerzo conjunto de la editorial de la Universidad de Talca y el Centro de Extensión. Hoy nos visita Jaime Huenun para conversar acerca de los tópicos recurrentes de su obra y para presentar su último libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Hola Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Tomás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a la Universidad de Talca por generar este espacio de conversación, de diálogo en torno, en este caso, a mi producción literaria. Nace en Valdivia en 1967. Sus antepasados vinieron de Quilacahuín y se instalaron en Osorno. Vivió en Osorno, luego en Freire, también en Temuco y ahora vive en Santiago. Estudió pedagogía en castellano, dirigió la revista Peuma. Sus poemas han sido presentados en Nueva York. Obtuvo el premio de poesía Pablo Neruda el año 2003. Y hoy día nos viene a presentar su último libro, editado por el Fondo de Cultura Económico, La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos. Hola Jaime. José Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de recibirte. Y creo que sería bueno para avivar el fuego comenzar leyendo un poema. Estupendo. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta instancia, digamos, ¿no? que no es muy común encontrar la posibilidad de dialogar en torno a poesía. Quiero también, antes de leer un poema, como me pide acá mi anfitrión José Tomás, saludar a un par de poetas de acá, de esta ciudad del trueno, ¿no? A Mario Meléndez, que está de visita, entiendo, en su ciudad natal, ¿no? Mario Meléndez lleva varios años ya viviendo en Italia, realizando una labor muy importante de difusión de la poesía chilena y latinoamericana, ¿no? Y también saludar a Bernardo González, otro poeta refulgente, ¿no? De acá, de Talca. Y seguramente, bueno, entre ustedes también hay mucha gente que escribe poesía o que se interesa, digamos, ¿no? por la poesía. Y entonces mi saludo para ustedes y por esa heroica actitud, ¿no? ante la vida y ante la palabra, ¿no? Bueno, a petición entonces de mi amigo José Tomás, voy a leer un texto de este libro, mi primer libro publicado, que es Ceremonias, que se publicó en Santiago en 1999 por la Universidad de Santiago, precisamente. Y este texto es muy delgadito, como casi todos mis libros, ¿no? que son muy breves, ¿no? muy flacos, ¿no? Y esa flacura creo que logra compensarse un poquito con ciertas posibilidades de viajar hacia territorios específicos en donde las cosas son flacas y son gordas a la vez, ¿no? Yo cuando venía en el bus para acá me vine en un Pullman del Sur, ¿no? que tal vez ustedes conocen, ¿no? Una línea bastante simpática, ¿no? Y me vine mirando el territorio, ¿no? Me vine mirando la región a través de los nombres, de los letreros, de los lugares, ¿no? Y es una cosa, digamos, ¿no? en la que yo me suelo entretener cuando viajo de día, porque me cuesta mucho dormir en los buses, y venía, bueno, contemplando los nombres de los territorios, ¿no? Peor es nada, ¿no? Panguilemu es un sector tal vez cercano acá, que significa el puma en el bosque en Mapuzungún, ¿no? Un lugar tal vez más nortino que se llama Polonia. No sé por qué se llama Polonia ese pueblo o ese sector, sería interesante investigarlo, ¿no? La Troya, otro sector por ahí, ¿no? Menciono todo esto porque precisamente Ceremonias es un libro, como también Reducciones, un libro publicado el año 2012, que se afinca en un territorio específico, en este caso en el territorio mapuche-huilliche y el territorio mapuche de la frontera, ¿no?
Leer el territorio entonces también ha sido una parte significativa de mi trabajo como poeta, ¿no? No solamente leer los libros, sino que también leer el territorio, ¿no? Entonces, bueno, Ceremonia del Amor, que es el poema con el que se abre este pequeño libro llamado Ceremonias. Ceremonia del Amor. Los árboles anoche amáronse indios, Manío e Ulmo, Pellín e Guaye, Tineo e Lingue, nudo a nudo amáronse amantísimos, Peumos bronceáronse cortezas, Coihues mucho besáronse raíces, e barbas e renuevos, hasta el amor despertar de las aves ya arrulladas por las plumas de sus propios mesmos amores trinantes. Mesmamente los mugrones huincas entierráronse amantes, en las aguas cholas abrieron sus vertientes alumbrando, a sorbos nombrándose, a solas diciéndose, aguas buenas, aguas lindas, ay, pero violadas somos aguas Rahue, plorosas Pilmaiquén, floridas e parteras, e aún felices, las arroyos que atraviesan como liebres los montes y los cerros. E torcasos el mesmo amor pronto ayuntáronse, los inayao manantiales verdes, las Huayquipán bravías mieles, los yanquilef veloces ojos, las relequeo pechos zorzales, las huilitaro quillay pelos tordos, los paiyamanque raulíes nuevos. Huilliche amor, anoche amaron más, a plena chola arboladura, a granado cielo indio perpetuo amáronse, amontañados como aguas potras, como Anchimayén encendidos, al alba oloroso amáronse, endulzándose el germen lo mismo que vasijas repletas de mudai. Como para empezar esta jornada, ¿no? Bebiendo un vasito de mudai. Bebiendo un vasito de mudai. Este poema, Jaime, esta ceremonia del amor, a diferencia de otros poemas que vamos a encontrar más adelante en reducciones o ya en trackle, nos presenta una sonoridad, una música, y nos presenta de hecho un uso del lenguaje enrevesado, que en ocasiones se sopla hacia el castellano, que en ocasiones se contrae hacia el mapuzungú. Quería que nos hablara un poco del fondo de ese poema, de ese fondo sonoro, poético. ¿Qué es lo que había ahí en esa ceremonia del amor? Bueno, este poema es un poema que yo escribí cuando era joven, ¿no? Tenía cerca de 19 años, 19, 20 años. Y es un poema que arranca, ¿no? Básicamente de la voz de mi fallecida abuela Matilde Huenún, ¿no? Hay algunas frases ahí que tienen que ver con el modo en que ella, ¿no? Conversaba, hablaba, ¿no? Ella hablaba de las aguas floridas, por ejemplo, ¿no? Cuando recordaba su infancia en la zona de Quilacahuín, en la provincia de Osorno, zona Huilliche, hombres del sur, ¿no? Ese castellano entonces mestizado, ¿no? Ese castellano del siglo XVI que yo escuchaba con recurrencia, ¿no? En el bar que me tocó atender, porque era el bar o la cantina de mis padres. Yo me crié atendiendo una cantina, ¿no? De alcoholes, ¿no? Vendíamos vino, cerveza, chicha de manzana a nuestros vecinos que trabajaban en el PEM, en el POG en ese tiempo, ¿no? Que eran las labores, ¿no? Las pocas posibilidades de trabajo que el Estado, en ese caso, ¿no? La dictadura pinochetista, entregaba al mundo obrero absolutamente despedazado en esa época, ¿no? Me crié entonces en este vocerío, ¿no? en esta población que se llamaba Nueva Esperanza, donde la gente había llegado a afincarse desde lugares campesinos, ¿no? Desplazados de fundos, desplazados de territorios indígenas, que llegaron de ahí a establecer sus vidas mínimas, pero también llegaron con sus historias, sus memorias, sus lenguajes,
Y el lenguaje, el español que se hablaba, era este español donde se mezclaba parte del Chezungún, ¿no?, que es la variante dialectal del Mapuzungún de la frontera, con este español antiguo, ¿no?, que todavía pervivía, digamos, ¿no?, en las voces de la gente, ¿no?, poblacional y campesina de esa provincia. Entonces, mi intención al escribir este poema fue mezclar, ¿no?, estas dos vertientes lingüísticas, idiomáticas, porque creía yo, y creo todavía, que el lenguaje, digamos, no es un territorio en el que todo confluye, ¿no? Confluye la memoria, una memoria que puede ser común o que puede ser una memoria en contradicción. Confluye también, ¿no?, la historia real, ¿no?, política, cultural de una comunidad, pero también confluye el territorio, ¿no? El territorio también habla, ¿no? El territorio tiene lenguaje y tiene memoria desde la perspectiva tanto de la poesía como también de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, Ceremonia del Amor fue un homenaje a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de personas, ¿no?, con las cuales yo me crié, con las cuales me formé. Un homenaje también, obviamente, digamos, ¿no?, a la flora, la fauna, los nombres indígenas, ¿no?, con los cuales yo convivía, porque mis vecinos eran Nahuel, ¿no?, eran Paila Pichún, es decir, éramos una comunidad mestiza inserta, digamos, ¿no?, en una zona periférica de la ciudad de Osorno. Entonces, mi intención fue hacer esta mezcla, este hibridaje de idiomas, ¿no?, para poder homenajear, digamos, ambas sangres, ¿no?, tanto la sangre del conquistador que está en nosotros como la sangre indígena que también pervive en nosotros. Me parece que en esto que nos comenta hay también todo no una aceptación, pero hay todo un marcar una posición respecto a ese cruce, una posición que me parece que es diferente a la de la literatura mapuche, así como se ha dado a conocer. Anoté en una oración que apunta Naís Nome, de que escapa a la queja habitual por los atropellos, de que tu literatura también escapa a la mirada turística de la literatura étnica y lleva las cosas incluso a otro plano, a un plano en el cual se revisan estas situaciones paradigmáticas y paradójicas desde la crítica, pero también desde la proposición. Aparece un nuevo discurso, este discurso como de hibridaje. ¿Cuál es en ese sentido como tu bueno, posición? cuando yo empiezo a desarrollar, José Tomás, un poco mi discurso literario, que es básicamente entre los 17, 18 años en adelante, lo hago desde la perspectiva de ya haber conocido algunas poéticas, ¿no?, poéticas tanto en lengua española como en traducciones de otros autores europeos, norteamericanos o de otros territorios, de otros espacios, ¿no?, del mundo. Y creo, digamos, que esa formación también fue relevante para poder configurar una discursividad lírica o poética, ¿no?, que se sustrajera un poco, digamos, ¿no?, a lo que se había dado con fuerza en tiempo de la dictadura, ¿no?, que era el reclamo por una situación histórica difícil, compleja, y ese reclamo era justo desde la perspectiva de hoy día incluso, pero obviamente que la historia va cambiando, ¿no?, que la historia va modificando también a los seres humanos y, por supuesto, a sus propios discursos, ¿no?, a sus propias miradas y visiones de la realidad. Entonces creo yo que tomé la decisión, una decisión difusa, no una decisión así tan determinada, decir, yo de aquí en adelante me dedicaré a esta parte de la literatura, a esta manera de escribir, sino que fue una cosa que se fue dando con el tiempo, ¿no? Decidí entonces dar cuenta, ¿no?, de las complejidades, ¿no?, que vivía la población indígena y mestiza del sur de Chile y que no solamente tenían que ver con la reivindicación cultural, territorial, política, lingüística, sino que tenían que ver también cómo esta población en sí misma ha ido desarrollando contradicciones, ¿no?, maneras, digamos, ¿no?, de ver la realidad, la vida, el mundo,
que no necesariamente se corresponden, ¿no?, con la demanda exotizante que tenía la sociedad chilena en ese momento, ¿no?, acerca del mundo indígena, ¿no? Porque en algún momento, y hasta el día de hoy sigue ocurriendo, que se pide que el indígena, ¿no?, aymara, quechua, mapuche, selknam, cahuáscar, ¿no?, zapoteca, hay más de 500 pueblos indígenas todavía vigentes en Latinoamérica, pero todavía se pide, digamos, que el indígena cumpla ciertos requisitos, ¿no? Que sea tal vez un hablante prolijo de su idioma madre, cuando tanto la conquista como los estados nacionales hicieron pebre, digamos, prácticamente todos los idiomas indígenas del continente, ¿no? También se le pide, digamos, ¿no?, al indígena y sobre todo al poeta indígena que sea aparentemente, digamos, un sujeto defensor de la naturaleza, ¿no?, un guardián del bosque, poco menos, ¿no? Y se le pide, por lo tanto, que sea un militante ecologista, etcétera, etcétera, ¿no? Se le pide, además, que hable y que defienda, digamos, ¿no?, una especie de cosmovisión, ¿no?, purista, ancestralista, ¿no?, que muchas veces hoy no calza con la realidad, ¿no? Seamos claros, el 70% de la población mapuche hoy día vive en las ciudades, ¿no? Y no solamente hoy día, desde hace por lo menos 3 décadas, ¿no? Y una población, ¿no?, campesina que vive también acorralada por la, entre comillas, modernidad o posmodernidad, digamos, ¿no? Entonces a mí esta realidad, ¿no?, esta situación concreta me hizo bastante ruido y quise, digamos, ¿no?, dar cuenta de esa situación, ¿no? Y desde esa perspectiva un poco ahondar, digamos, ¿no?, en la profundidad de las complejidades humanas, ¿no?, también de la población indígena y mestiza del sur de Chile, más que en la reivindicación estrictamente política, digamos, ¿no? Eso también está presente, obviamente, ¿no? Pero yo quise, digamos, ¿no?, visibilizar esta realidad, digamos, ¿no?, del siglo XX y del siglo XXI en la poesía, más que defender, digamos, ¿no?, una causa o una serie de causas que muchas veces, digamos, son causas que se convierten también en un modo, digamos, ¿no?, de alterar, de distorsionar, ¿no?, lo que es la vida de los pueblos indígenas hoy. ¿Hay algún poema en ceremonia o en reducciones que dé cuenta un poco de lo que nos estás comentando? Sí, hay un texto, digamos, ¿no?, que se llama, que es un texto en prosa poética, que se llama Parlamento de Huenteao en la isla Pucachihue, ¿no? Huenteao o Huentellao es una divinidad huilliche que vive, según las creencias, ¿no?, de la gente de allá, en un roquerío, una isla, en un sector costero que se llama Pucatrihue, ¿no?, o la ruca, digamos, ¿no?, la ruca del abuelito Huentellao es esa isla de piedra. Y este personaje, ¿no?, de la religión huilliche es permanentemente visitado por las comunidades, ¿no?, y a él se le pide permiso para iniciar los ceremoniales, ¿no?, y también para un poco, digamos, hacer uso económico del mar, ¿no?, para ir a pescar o recolectar, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé a este personaje ya un poco desmejorado, ¿no?, deteriorado, ¿no?, por la modernidad, y él habla, digamos, ¿no?, y le habla a su gente, ¿no?, a través de este parlamento, ¿no? No sé si quieres que lea un fragmento, ¿no? Bueno, tomo la palabra parlamento también como una cosa bien significativa para la cultura política mapuche, porque los parlamentos, que fueron casi 41, entre 40 y 41 parlamentos, que la sociedad mapuche, digamos, estableció con la sociedad imperial española, ¿no?, en tiempo de la conquista y la colonia, fue una discursividad, un momento en que tanto españoles como mapuches, digamos, dialogaban para lograr algún tratado político, ¿no?, como ustedes bien saben. Pero aquí este parlamento, digamos, ¿no?, de Huenteao o de Huentellao, ¿no?, es prácticamente un parlamento existencialista, digamos, ¿no? Si debo decir algo, diré el peso de la piedra en que me han convertido mis paisanos. Mojado por la espuma,
lejos de las cementeras y los caminos. Nido soy de las gaviotas, el duro territorio de los caracoles y otros animalitos del mar. Los hombres que ahora veo se hincan en la arena, agotados por el viaje y la memoria. Me ruegan y me hablan con hilachas de un idioma ya intratable, el que un día compartimos. La fuerza de sus sangres ha quedado en el camino. Viejos y temerosos se entregan a un poder que nunca tuve. Pronto partirán con sus cosechas de algas y pescado la pobre ración de sus afanes. El pan y el tabaco que dejan en mis rocas serán para las olas. Los ramos de trigo y de flores caerán en las oscuras almas de la profundidad. El turbio remolino de los tiempos nos aparta nuevamente de piedra e invisible, eterno en la vejez a la que estoy condenado. Hablo solo bajo el cielo del amanecer. Qué potente es la figura del lenguaje que se deshilacha. Veo ahí también una poesía del rescate, una poesía de la recuperación, de la memoria. Que es además una línea de trabajo que creo que luego sigue como una secuencia en reducciones, ¿no? Así es. Bueno, si tengo que definirme un poco, como lo señalé hace algunas semanas atrás en una entrevista, podría definirme, digamos, como un poeta recolector, ¿no? Más que cazador, un recolector, ¿no? A ver, ¿de qué se trata un eso? recolector urbano, ¿no? Mestizo, ¿no? En el sentido, digamos, de que cada libro que escribo, en general tiene un periodo, digamos, no de investigación, tiene un largo periodo de lecturas, pero también un largo periodo de escuchaduras, como decía Gonzalo Rojas, ¿no? El poeta chillanejo, ¿no? De Leu, pero que terminó sus días, ¿no? Viviendo en Chillán. Leer y escuchar, ¿no? O sea, el mundo, digamos, ¿no? De la escritura, pero también el mundo de la oralidad, son elementos para mí significativos y son territorios en los cuales yo desarrollo, digamos, ¿no? Generalmente una investigación previa antes de iniciar la construcción o la configuración final de un texto, ¿no? De un libro, ¿no? Entonces, bueno, esos afanes, ¿no? Esos trabajos me van llevando inevitablemente, digamos, ¿no? A fuentes en los que habita o en los que pulsa la memoria, digamos, ¿no? Comunitaria, o la memoria específica de un autor, ¿no? O la memoria archivada, ¿no? La memoria que está ahí en legajos, en documentos que muchas veces no son revisados, no son visitados, pero los que está, digamos, parte de la historia de ciertos sectores, ¿no? Reducciones, por ejemplo, es un libro ya mucho más anclado en esta investigación, ¿no? En esta recolección de datos, de información, de imágenes también, ¿no? Muchas veces uno no tiene que escribir o inventar, ¿no? Yo me declaro básicamente un opositor a esa idea de que el poeta hace todo de la nada, ¿no? O sea, nosotros como poetas en realidad estamos siempre nutriéndonos de muchas cosas, ¿no? Y la escritura surge también, digamos, ¿no? de estas cosas de las cuales nos alimentamos como intelectuales, como gente busquilla, ¿no? Que anda ahí indagando en algunas frases, en algunas realidades, que muchas veces entregan y aportan elementos para la poesía, ¿no? Ahí donde no hay poesía, ¿no? Me interesa mucho esa frase, ahí donde no hay poesía. Es decir, muchas veces vemos la realidad como algo muy prosaico, ¿no? Donde no pasa nada, y nosotros como escritores o poetas le daríamos, ¿no? Un toque mágico a la realidad y la convertiríamos en el oro, ¿no? Lírico, ¿no? Me parece que eso en mi caso no ocurre, al menos, ¿no? Entonces yo investigo, yo indago en la memoria, indago en las voces,
hablo mucho con la gente, ¿no? Con mis familiares, con vecinos, con amigos. Me interesa mucho, digamos, ¿no? el decir coloquial, y muchas de estas cosas, digamos, me conducen, como digo, hacia realidades del pasado, pero que están muy presentes, ¿no? en el día a día, ¿no? De ciertos sectores, de ciertas comunidades, ¿no? Y en ese sentido, la memoria, por supuesto, siendo algo voluble, porque la memoria no es algo que registre de manera tan nítida, digamos, ¿no? Un pasado específico, la memoria también es un motor de la ficción, ¿no? O sea, la poesía también es ficción, ¿no? De alguna manera uno construye una realidad, ¿no? A partir de estos elementos de la memoria, ¿no? Pero la memoria, digamos, ¿no? Como elemento fundamental, ayuda, ¿no? A configurar, como digo, estos territorios textuales que a uno, por supuesto, digamos, no siempre lo dejan con gusto a poco. Uno quisiera crear o generar más realidades a partir de estos archivos, de estas voces, ¿no? de estas gestualidades. Pero bueno, los límites del lenguaje también existen.